¡Yeah! ¡Pero qué pasa, chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a este vídeo especial en el que trato de mostraros Red Dead Redemption, uno de los grandes juegos que he jugado en mi vida, que salió en el año 2010 y que tuve la oportunidad de jugarlo desde su primer día en mi 360. Y luego es un juego que he jugado varias veces, tanto en la 360 como en la PlayStation 3. Me extrañó que con todos los remasters y remakes que hicieron la generación pasada no saliera una versión de este juegazo, que fue uno de los mejores juegos de su generación. Y sin embargo, ahora nos ha llegado este port, ¿vale, chicos? Que hoy vamos a ver qué tal luce en mi PS5 y vamos a echarle un vistazo, ¿no? En el caso de que tuviera mucho éxito este vídeo y os interesara que os subiera el juego entero, pues ya trataría de hacer algo. Ya sabéis que ahora mismo me encuentro en una época de mi vida que me resulta muy complicado emitir. Fui padre de nuevo en verano, chicos, y trabajar, ser padre y emitir a la vez es realmente complicado. Por eso intento aprovechar estos pequeños huequecitos que me surgen y hoy pues quería traeros este juego. Yo lo tengo comprado desde hace unos días y no había tenido ocasión de probarlo, ¿no? Vamos un momento a meternos en mi directo de Twitch. Así cualquier comentario, cualquier cosa que me queráis decir, os puedo contestar al momento. Y si me disculpáis, dejadme un segundito para que difunda el directo mediante WhatsApp, nigga. Y enseguida arrancamos, chicos. Vámonos. ¿Cómo cojones me meto yo aquí en...? Han cambiado un poquito esto del Twitch, por lo que veo. Empecé al menos. A ver. Vale, ahora sí que me aparece aquí. Desde el móvil me aparece al menos. Compartimos mediante WhatsApp. Y enseguida iniciamos la historia, chicos. La aventura. Este juegazo, tremendo juegazo. Repito, de lo mejorcito de su generación. Que ahora ya seguramente se le dan un poquito las costuras, pero aún así no deja de ser muy, muy, muy disfrutable. Vale, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Aquí. Y creo que con esto ya lo tengo difundido en todos los grupos de WhatsApp de confianza. No tengo huevos de meterme en mi directo desde el portátil. No me jodas, tío. Red Dead Redemption aquí. El tío del canal está dirigido a un público. ¿Qué cojones, tío? A ver. Disculpadme, chicos, enseguida le damos. Vale, ahora sí. Venga. Pues vamos allá, chicos. Arranquemos esta maravillosa aventura. Que me voy a pasar por no sé cuánta vez, cuarta o quinta vez. No sé cuánta vez en una partida de Red Dead Redemption. ¿Qué quieres hacer? Continuar. Venga. Venga. Bueno, contenido, no apagas tu sistema PlayStation 4. Parece que no ha detectado la partida que tenía de PlayStation 3. ¡Ojo, chicos! Ahí tenemos al inolvidable John Marston. Benvingut, Berli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Agrégame en PS4, no soy Neil Berli. Vale, després ho faig quan acabi el directe, tío. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Este juego es para forajidos. Como tú, Perku. Rockstar Games Presents. Qué buena música de fondo, tío. Come on, Mr. Marston. Rockstar San Diego Production. Recordemos que este juego salió antes de GTA V o de Red Dead Redemption 2, lógicamente. Aunque este juego está situado justo después de finalizar el Red Dead Redemption 2. Y en su momento, para mí, para mi opinión, fue la mejor obra de Rockstar, sin dudas. For one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. ¿Qué dices, Joan? ¿Cómo estás? Esta es una versión nueva, Joan, que salió para PlayStation 4. Recuerda que este juego solamente estaba en PlayStation 3 y 360. Y hace poco sacaron esta versión de PlayStation 4 y he aprovechado para poder emitirla y que le eches un pequeño vistazo, ¿no? Básicamente es un port, no es un remaster ni un remake, pero bueno, no podía faltar en la colección. Además, me deshice de mi colección de PlayStation 3 no hace mucho tiempo y sí o sí quería tener este juego. Por cierto, bienvenido y gracias por pasarte, tío. Ahí está, Joan. Y aquí no me enfado tanto, ¿eh? Aquí no me enfado tanto. De hecho, voy a hacer un parón del FIFA, tío. Se me acaba la suscripción al PlayStation Plus el día 21 y tal y como puse en el grupo, si quisiera suscribirme un año más, en la suscripción más barata son 72 pavos, tío. Cosa que no pienso pagar ni loco. Pues sí, Perku. En esta época había mucho racismo, tío. Creo que es, si no recuerdo mal, a principios de... Espérate. ¿Dónde está situado este juego? Te lo voy a decir exactamente. A ver... What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes 1911. Es lo que iba a decir, no estaba seguro del todo, digo, voy a buscarlo. 1911, hace más de 100 años. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Vale, llegamos a Armadillo, chicos. Empieza la aventura. Vale, estamos a los controles. A ver, no se ve mal, ¿eh? No se ve nada mal para los años que tiene el juego. Para correr... Vale, nos dicen que así se corre. Vale, sale una X en el punto del destino. Mira el borrachillo que sale del bar.
Qué grande, tío. En el mapa indica un objetivo. Vale, venga, va. Vamos para allá. Salta cinemática, chicos. Mr. Master, come here. La putinga. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Vale, parece que vamos a coger un caballo. Ha sido buenas a primeras. Acabamos de llegar al Armadillo. Una de las ubicaciones más emblemáticas del juego, sin duda. El borrachillo aún sigue tratando de llegar a la caseta de enfrente. You ain't gonna find sturdier horses than these in all of New Ulster. Easy on the spurs now. We don't No spoilee el caballo ahora, no queremos llamar la atención. Pues venga, va. Acompaña a Jake a Fort Mercer. Vale, con el R1 freno al caballo. A ver, nada comparable a cómo están hechos los caballos en el siguiente juego, pero da bastante el pego, la verdad. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe Cuando they got estés al galope tired puedes of being incrementar tu velocidad soldiers and went momentáneamente looking for pulsando gold. repetidamente, vale. You know how things is. La resistencia de tu caballo estará... I'm looking for an Vale. old friend. Well, like I said, you ain't gonna find many. Lamentablemente, si tengo que poner una pega a los juegos de Rockstar es que no están doblados al castellano, chicos. Toca leer subtítulos, a no ser que tengas un nivel avanzado de inglés. Well, he ain't been friends for a long time. A ver, se ve hermoso, ¿eh? Así en el atardecer. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot Compañía worse than femenina. Armadillo. Fine as cream gravy they are. Están de toma pan y Now, boja. Flanders. No como tienes Blending. Estas chicas no las meterían ni un buen... Fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Me temo que estoy casado, como todos. Hijo de puta. Let's go. Si apretáis un poquito, ¿veis? Puede ir mucho más rápido. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off Es not mejor que knowing. no sepa algunas cosas. Si supiera el pasado de John. Yeah. Damn coyotes. Mantén pulsado redonda para centrarte en la gente. A ver. Not far now. You'll see the fort when you get to the top of this hill. Giddy up. Vale, aquí está Fort Mercer. Easy. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Esto es lo que queda de Fort Mercer. Una banda entró ahí y ha tomado el lugar. So I understand. Eso tengo entendido. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Hijo de puta, se parte. Deixo jugar, me'n vaig a menjar uns polvorons, una abraçada. Una forta abraçada, Percu. Que vagi molt bé, maco. Vale, pues nos acercamos a Fort Mercer. Pero, si habéis jugado al juego ya sabéis que esto no va a acabar bien, chicos. Venimos a buscar a un viejo compañero, un ex forajido al igual que nosotros. Pero no va a recibirnos como John se esperaba.
Bill Williamson. Bill, I've come for you. He venido por ti. Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. Eres como mi Come hermano. to try to save Voy a you. intentar salvar. Oh. Do I look like I need saving? ¿Crees que necesito tu ayuda? Bill, please. Bill, por favor, quieren matarnos a todos. Puedo ayudarte. Well, you never tried to save Nunca me has intentado before. ayudarme. You only seemed Solo te to preocupabas por ti save mismo. yourself. Bill, Bill, te I imploro implore you que think pienses about en esto. this. You implore me? ¿Me imploras? You implore ¿Me me? imploras? You always were one for Siempre has tenido fancy mucha words. labia. Well, things are different now. Las cosas son diferentes, John. Now I'm in charge. Ahora yo estoy al mando. No more Dutch No más Dutch and no more y no más you. tú. Implores. Imploro. I Yo te imploro implores que you vayas y les cuentes to go back and tell them to send someone que la just próxima a vez little envíen a bit alguien more que imponga un poco impressive más. next time. Well, Oh, Hola. poor John. Justamente en este preciso momento aparece nuestro ángel de la guarda, que si no recuerdo mal se llamaba Bonnie McFarlane, y es la chica esta rubia que estáis viendo. De esta manera nos salva la vida. Trofeo ganado, ese hombre del gobierno. Nuevos amigos, viejos problemas. Well, you're alive. ¿Está usted vivo? so it would seem. Eso parece. So, how do you ¿Cómo se feel? siente? I don't know the polite No sé word. decirlo de forma I educada. do. Yo sí, Stupid is the estúpido. word we use around Es como lo here. decimos por aquí. What were you doing? ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo algo estúpido. Well, you'll Bueno, be se okay. pondrá bien. Once you didn't die, the No doctor murió said y el you'd doctor be dijo que fine. se Got repondría. the bullets out a couple Le sacó days las ago. balas hace unos días. It Bien. cost us $15. Nos ha costado $15. I'm sorry, man. Lo siento mucho, señorita. Should have left me there to die. Debería haberme dejado Did morir. you want to die? ¿Eso I quería? mean, was that it? ¿De eso se Was that trataba? why you went straight out Por eso to fue Fort directo a Fort Mercer Mercer to fight with y the se enfrentó worst al man peor in the bandido del county? condado. To die, Mr. Para morir, señor. Mr. Marston. Señor Marston. John Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Bonnie McFarlane. Señorita Bonnie Bonnie McFarlane. Vale, lo he dicho bien, ¿no? Well, you may be right, Miss McFarlane. Puede tener razón, señorita. No lo sé. So what were you ¿Qué hacía entonces? Just trying to give Mr. Intentaba darle a Williamson Williamson chance una oportunidad for old time's sake. por los viejos tiempos. You know Bill Williams? ¿Conoce a Bill Williamson? Lo conocí Long time ago. hace tiempo. Well, what was he like? ¿Y cómo era? Dumb. Estúpido. Just like you. Como usted. Thank you, miss. Muchas gracias, señorita. ¿Ha visto mi sombrero? I have. Sí, lo he visto. And ¿Y ahora what qué? will you do now? Now I'm gonna Ahora voy a tomarme take mi my tiempo. time and go after him the less E iré a por él con menos Well, that sounds miramientos. very fun, Mr. Eso Marston. suena muy divertido, señor Quite Marston. heroic, Es muy just like heroico. in those penny Con esas dreadfuls historias my brother baratas que mi used to hermano solía leer. Meanwhile, if you'll excuse En fin, me, si me I've got a disculpa, tengo un ranch. rancho esperando. Of course, if Por you're feeling supuesto. better, why Si se not encuentra take a mejor, ride podría with me acompañarme and luego y patrol the perimeter? ayudarme a patrullar Earn el back some of perímetro. that money we Así wasted podrá on pagar parte doctors. del dinero que hemos gastado en médicos. Pues claro. And thank you Y gracias por for salvarme la saving my vida. life, I mean. Next time, La Mr. próxima vez, señor Marston, I strongly recommend le recomiendo que no don't intente lose perderla that tan currency. fácilmente. I'll
bear that in mind. Lo tendré en cuenta. Vale. Vamos allá. Reúnete con Bonnie. Vamos al punto azul. Hostia, ¿qué tal? Ahora recordad que estamos en la parte del sur de Estados Unidos. Y hay mucho mexicano, ¿no? Aquí tenemos. Creo que ya es hora de compensar esos $15. No hay tiempo que perder, los caballos están ensillados. Pues venga. Vamos con Bonnie. He pulsado la redonda para centrarte en gente, lugares y eventos importantes. Ahí sí está. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. Hop on up. He won't bite. Súbase, no morderá. Come on then. I'll show you Oh. around the property. Ay, qué guapo, ¿eh? Cuando cada vez junto a otra persona puedes mantener el pulsado X para ir al mismo ritmo que ella. Es justo lo que estoy haciendo. A la derecha está la tienda. No encontrarás alta costura de París, pero sirve para lo básico. Muy práctico, nunca he visto un rancho con tienda. Echaremos un vistazo. Ese es el corral. Este es para los caballos. ¿Qué le parece? No soy experto, pero parece un buen corral. Sospecho que se le da mejor robar caballos que domarlos. Misiones. Es la estación de tren. Las cosas han cambiado mucho desde que acabaron la línea. Ahora vienen todo tipo de forasteros como usted. ¿Tan malo es eso? Los cambios solo son buenos y mejoran las cosas. Cierto es. Bueno, me está haciendo un tour aquí por su país de granero. Mi papá lo construyó él solito cuando yo era pequeña. Ya estamos de vuelta en casa. Descansamos un poco antes de salir de patrulla. No me irá a quejarme, señorita McFarland. Llevo el caballo hasta el puesto. Vale, el cuadro se ata. Venga, no puedo descansar en otro momento. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house, and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston. Miss McFarland. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Ready, Mr. Marston? Let's mount up and patrol the ranch. Vale, hora de subir otra vez. Este que John se toca acostado le duele, lógicamente. La herida de ese balazo que le pegó el ex forajido Bill Williamson. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. Pues la banda sonora es bestial, ¿eh? Las melodías que se oyen. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Y yo me siento mejor con un fusil. With your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team.
Pues hemos visto el atardecer, hemos visto ahora hace un momento la luz del sol en su momento más cálido. De hecho se veía como de fondo como se difuminaba y todo por el calor. Y ahora ya estamos de noche. Vale, al cuadrado se rueda por lo que veo. Vale, no puedo despellejarlos. Vale, con el joystick te agachabas. Poco a poco iré recordando. Poco a poco iremos recordando los controles. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Was that a coyote? Get those pests before they scare the livestock. Good shoot, Austin. Quick, they're going after the chickens. Come on, boys. Bullseye. Nice shot. That's it. Damn coyote. Yeah, we got one. Vale, listo. Well, we got rid of Bien, se acabaron los coyotes. Ojalá os hubiese salvado todas las aves. Let's go. I'll take you back. Vamos, la llevaré a su habitación. Bueno, pues ya hemos practicado un poquito lo que son los disparos con el fusil. You know, you can actually handle a rifle. No se le da mal manejar el fusil. Algo de experiencia sí que tengo. Se nota, que el apuntado es automático. Puede que Williamson tuviera suerte. La suerte no tiene nada que ver. Es muy útil tenerlo en el rancho, eso no cabe duda, pero no crea que he olvidado a lo que ha venido. Haremos lo posible por echarle la mano. Te lo agradezco mucho, señorita McFarlane. Todo suyo, señor Marston. Gracias por su ayuda. Me alegro de haberle salvado la vida. Duerma un poco y nos veremos por la mañana. Buenas noches. Si quieres guardar partida, duerme en la cama. Si duermes, te levantarás 6 horas más tarde. También puedes recoger munición del baúl de la habitación. Nivel actual del Dead 1 de 3. Fama más 150. En las tiendas, las consultas médicas y las armerías de los diferentes territorios podrás comprar nuevas armas, extraerte munición o comprar potentes... No sé qué pone ahí. Algunos personajes te facilitarán información valiosa sobre tu entorno en forma de mapas o periódicos. Vale, mi careto tapa lo que pone ahí. Pone guardar o cambiar, creo que es. Vamos a guardar. Vale. Vayamos al grano por la siguiente misión. A ver si al menos nos da tiempo de pasarnos todas estas misiones de Bonnie, ¿no? Obstáculos de no sé qué. Bueno, no me da tiempo ni de que se cargue. No me ha dado tiempo de leer el título de la misión. Tiempo de carga es rapidísimo. Good. Come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson, or
what you wanted from him. No, miss, I did not. No, en efecto. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only will I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so as Para impresionar a puebleros como yo. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Vale, pues parece que nos toca hacer una carrerilla. Si le dedicáis atención a leeros todas las conversaciones, o sea, a leeros todos los subtítulos, me refiero, os daréis cuenta que hay textos y diálogos muy buenos. ¿Vale? Una, dos. Vámonos. Vale, supongo que hay que pasar por las hogueras. ¿Por qué se para? Buah, tío, la resistencia, tío. La resistencia, tío. Pues no sé si podrá alcanzarla ya, ¿eh? A ver, se acortó un poco. ¿Qué pasa por no estar atento a la barra azul? Vamos, Alex, que se puede. ¡No! No, 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 tío, no. Hostia, tío, otra vez no. Ahora sí que ya es definitiva, esta caída. Vamos. Me dejes de ganar. Oh, 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 oh. Pues gané. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo estás? Me pasa solo a saludar que me voy a dormir la siesta. Luego tengo una partida de Magic. Gracias por avisar. Alex, chao, chao, te veo otro día, más rato. Muchísimas gracias por pasarte, Pablito. Vale, hay que dosificar mucho el botón de correr, que en este caso es la X, chicos. Porque si no pasa lo que pasa. Me he caído 2 veces. Vale, se me ha abierto una nueva misión. A ver.
Misiones, el mapa. En Armadillo. Pero antes de ir para allá, creo que es interesante que hagamos todas las misiones posibles que hay aquí, ¿no? Para no tener que dar tantas vueltas. Vamos a intentar hacer la siguiente misión de Bonnie, chicos. Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarlane. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've Pues got to nada, get some supplies and I could do hay que ir a Armadillo. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the driver's seat. Come on. Vale, tengo que subir por otro lado, me imagino. Let's just go. I don't want to keep Paul waiting. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Hola. Perhaps there's hope Bueno, for conducir el you. carruaje se siente un poco distinto, ¿eh? Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Bueno, nos espera un pequeño viajecito. I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarlane. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarlane. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Vale, estamos llegando a Armadillo. Ahí se ha podido apreciar que han tardado en cargarse las texturas de los edificios. Wow. So this is Armadillo. Manhattan it is not. No es Manhattan, pero está bien. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. Venga, First one's on me. yo invito a la primera. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Vale. La consulta del doctor. How would Armadillo get by without me? Any means of lead dispensation you please is available. Vale, ¿qué botón es? Es que no me sale, tío, en la... Vale, el cuadrado no es. Aquí tampoco. Ahora, la redonda. Medicina gratis. Any meds, laudanum, adrenaline, or pills, come see me. Vale, tenemos la medicina. En tu zurrón tienes tu medicina y demás objetos consumibles. Pulsa para abrirlo. Vale. Gracias por traerme. Ha sido agradable disfrutar de las vistas por una vez. Y un poco de compañía nunca viene mal. Gracias por la medicina.
You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Vale. Si quieres irte al Armadillo, suele haber diligencias cargando y descargando tras la estación de carga. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Varias tiendas. Ahora puedes comprar o alquilar las propiedades. Una vez que hayas comprado o alquilado una propiedad, podrás guardar tu partida en ella. Cada propiedad incluye un caballo, munición extra y objetos. Pero ahora mismo no tengo dinero, ¿no? Ahora puedes jugar al póker en varios lugares. Vale. Vamos a hacer misiones. Te puedes comprar nuevos objetos en las tiendas. A ver un momento, chicos. Vale, hay alguna misión más de Bonnie. Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a hacer la primera misión esta de aquí. Con el sheriff. La realidad... Bueno, no me ha dado tiempo de leerlo. El título. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them, one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. On what, you getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Oh, no. Put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. Vale. And you? Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Bien, hagamos un trato.
Let's go deal with them hoods. Vamos a ocuparnos de esos matones de la taberna y luego hablamos de Williamson. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. Muy bien, hijo. You're a persistent little cuss. Creo que usted es un tipo Only persistente. when things matter. Solo cuando algo es importante. Vamos allá. The saloon's this way. La taberna está por aquí. Acompaña al comisario Johnson a la taberna. ¿Qué prisa hay? No van a marcharse. There's the dumb rat bastard now. Ahí está esa sucia rata asquerosa. Let's follow him. See Sigámoslo. what kind of hole he crawls into. A ver en qué madriguera se esconde, supongo que ponía. Walton's the top screw. Let's get after him. Otro caballo, montalo cuando acuda. Por ahí viene. Sí, ha vuelto a su guarida con el comisario. No mates a Walton. Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Bridge, these boys get around. Walton's a start, but there's plenty more where he came from. Bueno, si no recuerdo mal va a haber acción ahora, chicos. Easy. Como veis, la calor hace que se difumine un poquito la imagen de adelante, ¿no? Lo que os comentaba antes. Parece que tenemos compañía, chicos. Mierda, cubierto. Subamos por esta colina. Pues se reúne para cubierto, salir de la cobertura. Wow. Vale. Vale. Para saltarse una cobertura. Seguro que no era, pero bueno. Vale, mochazo. Ahí está el tipo. Wow. Wow. Se le ofrece una recompensa por Walton. Si lo capturas vivo ganarás dinero. Si lo matas perderás honor. Un tiro no creo que se muera, ¿no? Bueno, en teoría no está muerto. Not a bad shot, Mr. Marston. Yo lo cubro, Check in hijo. with me next time you're in town. I don't want to be no policeman, Marshal. No quiero ser policía, comisario. Ni yo quería serlo, amigo. Se lo aseguro. I'll see you soon, Mr. Marston. Hasta pronto, Marston.
Vale. Pues parece que hemos ayudado al comisario a acabar con esta mini bandilla. Y al igual que Bonnie, parece encantado en volver a trabajar con nosotros. Ganamos nuestros primeros $20. Vamos a registrar al personal. Subimos subiendo en fama. 200 de honor. $37 más. Vamos a ver. Vale, saquear. Entiendo que es la redonda. O el triángulo. El triángulo. Bueno, ya que estamos, saqueamos a todos los que haya. Tanto la munición como... A ver, aquí hay un tipo. Ya te está meando. Mi caballo es aquel de ahí, ¿no? Vale. Vamos a ver. Vale. Hacemos la del comisario. Hacemos la persona desconocida. O volvemos con Bonnie. ¿Qué hacemos? Vale. Como el comisario es la que está más cerca. Vamos para allá. Disparando por ahí. Vale, voy a traer todas las misiones que pueda, chicos. No sé cuánto tiempo voy a estar en directo. Pero bueno. Nos centramos en lo que es la historia principal. Y quién sabe, si no tiene mala acogida del todo el vídeo, que de momento veo que no están dando mucha gente al directo, excepción del principio. Si tuviera mejor acogida, pues lo mismo me animo y subo algún capítulo más. O quién sabe, quizás todo el juego, pero... Hello? Hello? It's Armadillo 731. What is it with these things? Hello? It's a new line. Hello? Hello? Sounds fun. What's happening? I have no idea. Yeah, if it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly, the world is full of days. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshal! Comisario, comisario. Marshal! Marshal! I've just been up in the canyon, spying Estaba en el like you cañón said. espiando, como me I dijo. think I seen me a couple Creo of haber them visto un par de rustlers. cuarteros. I think it was the Ballard twins Eran los and a gemelos couple of Boyar Mexicans. y unos mexicanos, creo. Well, it was a group of 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marson? Will you help me? I will try. It'd be my pleasure. Bueno. Intercambio de favores. How long you been working for the government, Marston? I
don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Are you some kind of vigilante? Una especie de justiciero. No tiene pinta de hombre del gobierno. I guess it's complicated. Es complicado. Vine porque me era imposible evitarlo. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I am. Ain't gonna dig this hole no deeper. Ain't you all proud? Quiere contar lo justo de su pasado. Don't forget you need us more than we need you. Bill Williamson folded you up like an empty purse the last time, if I remember correctly. Simmer down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. I'll be honest with you, Marston. Seré sincero, Marston, no soy partidario de que el gobierno interfiera. Créeme, comisario, yo tampoco. Quiero tener contentos a los federales. Es decir, necesitamos toda la ayuda posible. Pero ¿qué sabe un chico de ciudad que no ha tocado una bala de paja en su vida en un sitio como New Austin? Nada, supongo. Estamos muy cerca, atentos. Sí que noto que se tardan en cargar las texturas, ¿eh? La entrada de desfiladero. Bueno, para abrir el de armas. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Music to my ears, Marshal. Wow. Johnson o los ayudantes. Hurry up! Stay with us! Can I have this? Con el comisario. Bueno, nos quedemos atrás. Cubre al comisario. Está muy lejos, tío. Creo que no lo ha matado, ¿eh? ¿Ve? Wow. Damn you! There's our boys on the other side. There he is. Look out! Here's some more! You scared like a long tail. Come on! Give them hell! Buena. Help me out here, will you? Guess it's too late to talk about things. Come on, let's clear out that camp. Watch yourself. Looks like they have some backup. Tell the ballers to give themselves up, or we'll kill every last one of you. Come on. Poco a poco vamos repiñando. I'm giving you one last chance to put your hands in Wow. the air. Are you gonna shoot any of these rustlers, boy? Ah. Vale, ahora le he dado. There's one more for the vultures. Fire.
these sons of bitches! My God. Come on. Wow. I can't take them all by myself. En el arbusto, tío. Hostia, qué cabrón. Ah. No, 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 no. Normal. Como otro tiro me va a matar. Let's see what you got. Esta banda ya es más grande, ¿eh? Hay un cofre aquí, si no recuerdo mal. ¿Se puede abrirlo? Sí. Ahora sigamos. Let's go, Marston. We gotta keep moving. Keep your eyes open. I saw a couple of snipers across the way. Eyes up, sniper. ¡Hola! Stay close. Buah, me matan, me matan, me matan, me matan. No puedo cubrirme en ningún lado. Nice and steady now. Don't leave yourself open. Ahí está. Are you gonna shoot any of these rustlers, boy? Come on. I can hear more gunshots. Quick, let's go help my deputy. Hang in there. No. No, por aquí no. Míralo. Me han matado porque no me dejaba tirar para allá, tío. El puto inútil este. Oh, tío. Estoy tirando para allá y se me ha puesto en medio, tío. Oh my good God. Que si no me dejan cubrirme. You better surrender. You hear? ¡Hola! Come on, Marston. I can't take them all by myself. I was gonna shoot you dead. Let's push on. It sounds like the deputies could use a hand. ¿Dónde están? Joder. No le doy. Ahora. Controles un poco torpes, ¿eh? Pero bueno, es un problema que siempre he tenido en los juegos de Rockstar. This looks as good a spot as any. Gather around and listen up. Let's get as close as we can before opening fire. Bueno. Hay gente arriba, hay gente abajo. Aquí se va a liar buena, ¿eh?
Estoy muy lejos. Desde aquí. Ah, ya está. Buen trabajo, chicos. Looks like the bollards won't be rustling again anytime soon. Quick, let's get those hostages freed. Vale, bueno. Venga. Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. Well, one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. West Dickens. He's missing. Who? Mr. West Dickens, the tonics merchant. He was doing Otro town last personaje. week. Oh, the El narcotic vendedor de and narcóticos y Baptist pis de murciélago. who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves. Tenemos una banda de ladrones, pero el pueblo está preocupado por el mercader de aceite de serpiente desaparecido. I'm so glad to be Me serving alegro such mucho de servir a esta wise and gente tan sabia y respectable respetable. people. Come on, Eli. Vamos, Eli. Vale, pues parece que hemos completado otra misión. Registremos un poquito el lugar. Seguimos subiendo la fama. El honor. Si hay alguna tienda más. Me parece que hay cofres en todos. Todo suma, chicos. A ver, tengo que hacer un baño. Vale. Nuestro caballo. Vale, siguiente misión. Tenemos otra con... Ah, no, mira, estamos cerca de Bonnie McFarlane. Pues venga, vamos a hacer esta antes de liarnos con la de West Dickens. Ya mismo aquí en el polcho de armadillo está todo controlado. Así que venga. Vamos con Bonnie, ahora que nos viene a huevo. Los buitres ya tienen para comer. Después de la limpieza que hemos hecho. Vale, como veis estábamos al lado.
Vale. Vamos allá. Mujeres y reses. Mr. Marston. Señor Marston, he oído hablar de sus planes. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk ¿Cómo intenta riddles, explicar Mr. Marston. Do you do that? I su wonder if objetivo y the su substance brought situación anything interesting to say? sin ser del todo claro, ¿no? Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. Estoy casado, tengo un I have a hijo. son. I had a daughter, but she Tenía una hija pero murió. Eso no lo sabía, ¿ves? Hace años estuve en una banda. We robbed banks, Saltábamos bancos, trenes, tomábamos rehenes. Lo está soltando. Matábamos a quienes no nos gustaban. Bill Williamson estaba en mi banda. Y ahora, si no capturo a mi antiguo camarada, mi familia corre un grave peligro. Supongo que no le interesará lo más mínimo. Pero espero que ahora entienda por qué no quería hablar. No, I do Claro, understand. lo entiendo. No tenía ni idea. Pobrecillo. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't No really se fuman ni fade. cambiando de país. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. Padre era un escocés He analfabeto. never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what Y a they los had done ingleses, to his como se great-grandparents dijeron, that he'd never antepasados, met. jamás conoció. People don't forget. La gente no olvida. Nothing Nada is forgiven. queda impune. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. Acaba de dar un montón de información John de su pasado. Taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. Ya está hablando de You Dutch. killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Pastar al ganado. Point me in the right direction. Pues nada, nos espera una misión diferente. Sin tanto disparito, ¿no? Como lo que venimos haciendo hasta ahora. Venga. Vamos al redil, es hora de que un aspirante granjero como usted aprenda a guiar reses. Thank you for telling me all that back there. It must Gracias por sincerarse conmigo. Ha debido de ser duro para usted. I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. How are you, Miss McFarland? Come on, boy. Muy bien. Colócate detrás del ganado. Venga. No detrás de las vacas para que avancen.
Bien hecho. Qué bueno. Así, así. Un lado al otro ganado para que sigan en una dirección. Para llevar al ganado a la izquierda, ponte detrás del ganado derecho del ganado. Para llevarlo a la vale. Lo voy haciendo así. Lleva las vacas al viejo roble. Qué buena melodía, tío. Vale. Cinemática. You're not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that, or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Hasta luego, tengo trabajo en el rancho. Ah, vale, la misión ya está entonces. Vale, hostia, casi $100 ya. Puedes guardar la partida en cualquier lugar, vale. Hey. McFarland's Ranch. Vale, voy a atar un momento al caballo antes de ir a la siguiente misión. Echa un vistazo a las tiendas y eso sí lo veis también. Vale. No sé la entrada principal. Vale, a ver qué tienen. Mapa de superviviente. Hennigan Steed. Estos lugares importantes de Hennigan Steed permite viajar rápidamente. ¿Ah? Muestra todas las hierbas cercanas durante 20 minutos. No, esto no. Este es que lo voy a comprar, el mapa este. Disponible, munición de revólver. Puedes comprar un caballo y todo. Estos son caballos. Okay, I got some shelf space needs filling. That'll be all. Thanks. Señorita. Vale. Luego aparte de esta tienda que tenemos más. Tenemos un doctor, por lo que veo. Vamos a comprar medicina. Para un par de ellas. ¿Qué más?
Esto entiendo que es una armería. No, esto para jugar al póker. Lo cual no voy a hacer. Vale, bueno, poco más. En el armadillo hay más cosas. Vamos a la misión. Ey, ¿dónde voy? Voy al W, es la B. Venga. Vamos una más con Bonnie. Caballos salvajes, pasiones, no sé qué. Mr. Marston. How are you? Me parece que nos va a presentar el padre, ¿no? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my father, Drew McFarland. Drew McFarland. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. Se notan las caras, los años que tiene el juego ya. We had drought. We had smallpox. Terrible winters. Cholera. I buried more of my children than I raised. Enterrado más hijos de lo que creo. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Puede tener razón, señor. Well, you're a brave man. You're always going to be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. Sneaking around and spying and secret missions. It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Créame, señor, pienso como usted. Good. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Domar caballos. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. Vale, parece que vamos a aprender a domar caballos, chicos. You're gonna need this, Mr. Marston. Let's see if we can put that new lasso of yours to good use. That ranch hand said there's a pack of wild horses nearby. Go! You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. Ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret that sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eye. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics. Please, Paul, can we just But enjoy I know the ride? we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better, if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland. Si hay ratos que me quedo callados porque realmente estoy concentrado y leyendo lo que dicen, chicos. Horita casi media ya directo. Rope one. We'll bring it down together. Come on, don't be Voy a pillar el blanco.
Vale. Nice and steady now. Don't let it buck you, Mr. Marston. Lean into it. You're mine now. Take it slow now. Hold me Come down. on, then, cowboy. Try not to spook him too much. Show me what you got, boy. Vale, tengo que tratar de no caerme. I got you now. Let's see it, boy. Relax. That's it. Calm yourself now. Vale, lo tengo. Look at that. We'll make a cowboy out of you yet. Monta en tu caballo. Mount up, Marston. You leave this one to me. I think that's enough activity for an old-timer like me. I'll take this one back to the range. Vale, parece que tenemos que ir a por otro. Let's see if you can get another one. Whoa! Relax now. Relax now. Nearly there. Whoa there. Almost got you. Se resisten, ¿eh? Calm down now. Otro que tengo. You're a regular Bronco buster, see, boy? Nice work. I think that'll do it for today. Get back to the ranch. Vale, volvamos al rancho. I like your father. I'm glad. He's What's quite the a father? character. You have a good life here. The life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor. But it's straight, and it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so tired, then. Some deck must be shy of Joker, Miss McFarland. Giddy up! Who'd have thought you'd be such a natural at busting Bronco? Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Son caballos de primera. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. Come on, Mr. Marston. Vale. Let's head for Armadillo. Tenemos que ir a por más. You never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countrified. Where'd you get your airs and graces, Miss McFarland? From a couple of cheap governesses Paul hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He'd never admit it, but my pa's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. In many ways, my wife is kind of like you, Miss McFarland. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. There's my boys. Come on, Mr. Marston. Let's drive them up the canyon where it narrows. We'll trap them there. Stay with the horses. I'll give you a signal when we're ready for them. Right you are, miss.
Mierda, tío, se me ha escapado. Voy a pillar el dorado ese. Mierda. No. Súbete. Es que no entiendo. Oh, yo quiero el dorado, tío. Este. No entiendo por qué no se sube. Por algún motivo no se sube. Quizás lo tengo que llevar y ya está. Lo tengo que atar y llevar y ya está. Ahora la sensación, ¿eh? No. No, porque no me deja. Eso me da la opción de montar. Está como bugueado, tío. ¿Qué mierda pasa, tío? A lo mejor es... no sé. Porque tenía que haber pillado el primero, no sé. No, no me deja ninguno. A ver, Alex. Vuelve con la manada. Vale, vamos con la manada, vamos a ponernos detrás. A lo mejor hay algo que no estoy haciendo bien. Guía. Vale, ahora sí. Vale, que pensaba que tenía que subirme ya. Me he emperrado en eso y se ve que no. ¿Y ese dónde va ese, tío? Disculpad, chicos, que no había entendido bien el objetivo de la misión. Vale, ahora sí, ¿no? Looks like we got the lot of them. What magnificent animals they are. Hey,
El semental, ¿ves? Sabía yo que el dorador era el bueno. Ya sabía yo que el dorador era el bueno. Ah. Cabrón. Ahora. Ahora sí. Dice que me voy a quedar yo, ¿no? Creo que me dejen quedármelo. Ahora sí, tío. Venga, tranquilo, tranquilo, ya está. Venga, listo. Vale. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal. Bueno, ya tenemos caballo nuevo. Al menos tendrá un poquito más de resistencia que el que estábamos utilizando. Vale. Podemos comprar nuevos objetos en las tiendas. La verdad es que estoy dando una vuelta que te cagas. Pero bueno. Seguiremos el camino. Estamos más cerca de Armadillo que de McFarlane Ranch. Todo momento disponible en la armería. Bueno, nos recomiendan que gastemos nuestro dinero en mejores armas. Bueno, aquí arriba hay una secundaria donde está el signo de interrogante, pero no lo voy a hacer. Venga. Wow. Wow, 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 que me matan. Que me matan. Madre mía. Hijos de puta. Ahora me he picado. Vamos a cagar, cabrones.
Cabrones, tío, ¿quién eran, tío? Han disparado por la cara, tío. I doubt you'll be needing this. Cabrones, tío. Estaban aquí, si no recuerdo mal, ¿no? Han matado un caballo. 2. Hola, tío. ¿Y era mi otro caballo qué? Ah, mira, está aquí. Pensaba que lo iba a perder. To the victor, the spoils. Yeah. Corre más este, ¿eh? Hemos ido a la patrulla, pero yo casi que estoy más interesado en acabar la misión de Bonnie. Ahí está. Que me guarde el caballo. Verás que lo voy a perder el caballo. Come on, let's go! Get him in there! Come on! Amos! Hey, miss, I got most of the horses secure and the chickens. Well, thank you, Amos, but it's the herd I'm worried about. I know, they're scattered all over the valley and beyond. The weather is coming in real fast. So what do you suggest, Amos? We leave the herd out there to be scattered by the storm and ourselves left here to die without a livelihood? Can I help? No, miss. If the men get caught out in that storm, they're gonna die. And if we lose our herd, we'll all die, you stupid man. Doesn't sound like we're left with much of a choice then. Come on, Amos. Round up your men. Let's get the herd. Dang. Pah, tío, he perdido el caballo, tío, sabía. Como no lo he llegado a atar. Hostia puta, tío. Se ha pirado, ¿no? Joder. Ya no está. Pues nada, me tocará cazar otro. Ahora con la lluvia se ve todo como nubloso, ¿eh? That sky don't look good. I'm starting to think somebody up there's conspiring against me. Are you a religious man? Not in any real sense. Sometimes I tell myself things happen for a reason. Like what brought me here was fate come a-calling. But nobody made my path for me. We all need to look for answers somewhere. Some in big old books, others in big old bottles of whiskey. Believing in some kind of divine purpose ain't gonna give me my wife and kid back. Past is who we are, Miss McFarland. There ain't no changing that. Faith is a luxury I can't afford. Hold up! Can't afford to get separated! Come on! Don't ride off. It's closing in fast. Drive them over to the pasture by the old oak tree. We'll merge them with the other herd there. Come on! The weather changed fast out here. This storm came out of nowhere.
Vale. Bueno. No, 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 no. No. Se tira la imbécil. Venga, vamos. Vale. Parece que no ha habido bajas, al menos de momento. Vale, si no recuerdo mal, esta es la última, Esta es la última misión, con Bonnie. Venga, va, que ya se lo tenemos. Se entran todas. Vale, listo. Ganado recuperado. You saved the herd back there. You might make a decent rancher one day. Thank you, Miss McFarland. Sí, sí, pero me he quedado sin el caballo. Carnería más 21. 300 de honor. Pues no, no era la última. Parece que no era la última. Todo por no atar mi caballo aquí. Vale.
Parece que ahora mismo solamente está la misión del West Dickens. Estoy durmiendo un poco. No os aparece más de Bonnie. Si no, pues guardaremos partido, lo iremos dejando, chicos. Ya casi 2 horitas de directo. Creo que os ha hecho una ligera idea de... cómo luce el juego, cómo luce este port de este juego maravilloso. Sí. Pues lo dicho, chicos. Si... entiendo que hay alguna misión más con Bonnie, pero me parece que va más adelante. Ahora nos tocaría irnos a hacer las misiones de West Dickens, que es el hombre aquel mayor que va con su carrito vendiendo aceite de serpiente, ¿no? Como decían, y él lo vende como una cura milagrosa o algo así. Así que nada, ya sería desviarnos mucho del camino y entonces abrir una serie de misiones que si las empezamos me gustaría acabarlas y va a ser mucha liada, ¿vale? Yo creo que con un directito de 2 horitas ya está bien. Y nada, chicos, disculpad de nuevo si no puedo ser muy constante, pero ya os he dicho que ahora mismo estoy en un periodo de mi vida que me resulta muy complicado emitir. Y hoy, ya que he tenido un hueco, pues he intentado aprovecharlo para traeros los primeros pasos de esta maravillosa e inolvidable aventura de John Marston en el lejano oeste, ¿no? Nada, agradeceros a los pocos que os habéis pasado. Espero que luego en YouTube, ya sabéis que siempre subo los vídeos, tenga un poquito más de éxito. Y nada, en el caso de que queráis ver cómo continúa esta fantástica aventura, hacérmelo saber en los comentarios y lo mismo me animo y subo la serie entera, ¿vale, chicos? Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos y nada, que acabéis de pasar un feliz fin de semana. Fuerte abrazo. Chao, gamers.